Hay una cosa interesante que mientras estaba estudiando hoy en la tarde yo tomé nota diciendo lo siguiente: la presencia del pecado en el mundo y la consecuente existencia del mal son hechos providenciales de Dios por acción ejecutiva o permisiva. En otras palabras, el pecado está en el mundo muchas veces actuando por acción ejecutiva, o Dios hace ejecutar el pecado, o por acción permisiva. Pastor, usted dijo que Dios no es el autor del pecado. ¿Cómo Dios hace ejecutar el pecado? Escuche eso. Dios, que permite la actuación del tentador, limita sus poderes y acciones. Y hay un enigma aquí. 3 cosas. ¿Será que Dios es el autor del pecado? Porque si Dios es el autor del pecado, Dios no sería justo ni puro. Porque si de Él viene la malignidad del pecado, entonces para condenar al hombre al infierno, el hombre no tiene culpa. Si el pecado viene de Dios, si Dios es el autor del pecado. Pastor, ¿quién es el autor del pecado? El diablo. Porque ahora hay unas personas que dicen, fue el diablo. ¿Qué pasó, querido? Abandonó la familia. Fue el diablo, me tentó y fue grave, fue el diablo. Querido, su familia se está destruyendo. Anda a trabajar, despertar temprano. No, es el diablo que está destruyendo mi familia. Querido, eres un flojo. No, no soy flojo, es el diablo que es flojo, pero me está flojeando también, no sé. Querido, está con un problema serio. Eres un irresponsable. No, pastor, la culpa es del diablo. Tenemos que orar por exorcismo y tenemos que hacer liberación aquí en la iglesia. Es el diablo. Querido, no, es culpa tuya. No, pastor, no es culpa mía, es el diablo. Todo ahora es el diablo. Y el diablo está mirando, caramba, no fui yo. No, yo creo con toda la libertad y respeto a Dios. Dios mira al diablo, el diablo, no, Señor, no fui yo. Porque en la tentación, ¿no? Dios dijo a Adán, ¿qué hiciste? Adán, Eva, yo no hice nada. La síndrome de Adán, ¿no ve? Sé que aquí los casados no hacen, pero es grave eso, ¿no? ¿Qué hiciste, Eva? Ay, Dios, Eva, Adán, vas a dormir en la sala esa noche, vas a ver, está bien. Y Dios mira a Eva, ¿qué hiciste, Eva? Ay, Eva, la serpiente. Dios mira a la serpiente mira al lado, no hay nadie más. Entonces ya no más. Dios pone la culpa al diablo por medio de la serpiente. Pero ahí pasó. Pero hoy hay una mala costumbre. ¿Quién te hiciste pecar? Sabemos que el diablo insiste para el pecado. Dios nunca tenta a nadie. Dios nunca tenta a nadie. Podemos ver ese versículo después. Pero todo está una costumbre. Fue el diablo, pastor. Entonces el hecho de su flojera, su irresponsabilidad, su falta de cuidado, su falta de amor, falta de cariño, es el diablo. Es, pastor, el diablo. San Juan capítulo 10, versículo 10, pastor. El diablo viene solo para matar, robar y destruir. Y el bandido tiene coraje de usar la palabra de Dios a su propio gusto. Pastor, no es Dios, no es el diablo. ¿Quién es la culpa del pecado? Es del hombre. Porque podemos decir, entonces la culpa es del hombre. Entonces, ¿será que Dios perdió el control? Si la culpa es de Dios, Dios es mal y no es justo. Si la culpa es del diablo, el propio diablo fue más fuerte que Dios y Dios perdió el control. Caramba, el diablo se escapó por ahí. Anda, los ángeles, agárralo. No, y si la culpa es del hombre, también Dios perdió el control. ¿De quién es la culpa del pecado entonces? Si Dios dice, que aquí está diciendo que Dios no es ni el autor ni del pecado y ni puede aprobar el pecado. Es interesante que ese es un tema que quizás vamos a estudiar en las próximas confesiones. No sé si en la próxima vamos a hablar de eso. El tema del libre albedrío. Tan bonito ese tema, pero tan difícil. Querido, el libre albedrío que fue dado a Adán es del origen del mal. ¿Sabes? Este es el tema 9 de nuestra confesión. Adán tenía libre albedrío para tener relación con Dios, de amistad, de comunión. Adán tenía libre albedrío. Y el origen del mal está en el uso indebido de la libertad. Libre albedrío, aquí que estamos diciendo de Adán, es la libertad que Adán tenía. Escuche, es como, por ejemplo, usted va a sacar una licencia de conducir. Usted saca una licencia de conducir, el tránsito te da una licencia de conducir, pero usted maneja como un demonio. Las viejitas, los perros ya se escapan, usted maneja como un demonio. Y el tránsito te dio hace 6 meses su licencia y usted maneja como un demonio, como Velozes y Furiosos. Yo miré la película, pastor, 3 veces. Quiero manejar así como ese peladito, así nomás ahí que está ahí. Ya nomás quiero manejar, una locura. E infelizmente usted atropella a alguien y mata. Y usted dice, la culpa es del tránsito que me dio esa licencia. Parece broma, ¿no? ¿De quién es la culpa? Aquí, déjame agarrar una licencia aquí.
E o juez pergunta: ¿qué passou? ¿Por que manejaste tão mal? A culpa é do trânsito. Não devia me dar essa licença. Licença não para conduzir, licença para matar. Parece loucura, não é? Não se olvidando que o mesmo trânsito emite leis dizendo como devemos manejar. Controle de velocidade, respeitar o semáforo rojo. Ai, que lindo esse color. Rojo deve ser para passar. O trânsito emite leis. O mesmo trânsito que deu a licença, te deu a liberdade de conduzir, te deu leis dizendo: assim conduzca, assim maneje. Se não manejas dessa, por isso há a escola. E por isso está mal comprar licença. A parte de ser pecado, vai fregar sua vida no futuro. Que há umas pessoas que se vê claro que comprou licença, claro se vê. Não necessita nem ter revelação de Deus. Se vê claro que esse muchacho nunca foi à escola. Ou se foi à escola, usou uns bilhetes aí para adelantar seus exames. Porque há leis, queridos. Você vai estudar, as leis estão dizendo: maneje assim, cuidado, esse signo serve para isso, cuidado aqui, cuidado ali. Depois que você mata alguém por sua liberdade de conduzir, você não pode culpar o trânsito. Lo mesmo é o livre-arbedrio. Adão, quando pecou, não podia mirar ao céu e dizer: Deus, tu eres culpável, porque o pecado entrou por Adão. Adão não podia mirar a Deus e dizer: Deus, tu eres culpável desse pecado. Tu pusiste esse árbol aí, eu não resisti, a culpa é tua. Quem mandou pôr esse árbol aí e me dar liberdade de elegir as coisas? A culpa é tua, Deus. E Adão não poderia culpar ao diabo dizendo: serpiente miserável, catare. A culpa é tua. Mira, minha esposa vai ter dolor de parto agora, por tu culpa. É uma llorona já, e agora com dolor de parto não vamos nem dormir na noite. A culpa é tua, diabo. Eu pequei por tu culpa. Adão não poderia ser isso. Da mesma maneira que quem tem licença e mata alguém porque manejou mal, não poderia culpar o trânsito. Adão não podia culpar a Deus e não podia culpar ao diabo. Aqui o que vamos ver no livre-arbedrio, que é o tema que vamos estudar, ojalá quizás no próximo domingo ou no seguinte, diz que Deus hizo todo perfeito. Deus não criou o pecado. Al final de cada criação, Deus criava a luna e viu que era perfeito. Deus criava o sol e viu que era perfeito. Deus criou todo perfeito, pero houve pequeno problema, pequeno não, grande problema. Mire Eclesiastés 7, 29. Deus criou todo perfeito e justo, pero mira que passou. Eclesiastés 7, 29. Mira, Eclesiastés 7, 29. Queridos, eu estou desfrutando a confissão de fé bautista. Eu estou desfrutando de aprender essas coisas tão hermosas. Eclesiastés 7, 29, que diz: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo el hombre recto, pero ellos buscaron muchas. ¿Qué está diciendo? Que como Dios hizo el hombre mal, hizo el hombre pecador. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo Dios hizo el hombre? ¿Y qué hizo el hombre después? ¿Quién buscó las perversiones? ¿Fue el diablo? ¿Fue Dios? El hombre, querido. Entonces, pastor, la culpa del pecado es del hombre. No, estamos hablando de libertad, estamos hablando de livre-arbedrio. Não falta los domingos, usted le vai gostar de estudar esse tema alguma vez. Vamos seguir aqui, um pouco mais. 5, Andrés, por favor. Esse tema. Deus usa as tentações. Pastor, você disse que Deus não é o autor do pecado e que Deus não tenta nada. E como Deus vai usar as tentações? Martim Lutero, o grande reformador, dizia que as tentações para ele era a faculdade de Deus para seu crescimento e sua edificação. Disse que Deus por algum tempo, Deus é todo poderoso, que por algum tempo deixa seus próprios filhos em diversas tentações. Deus permite tentações em las corrupções de seus próprios corações, a fim de tentações, a fim de discipliná-los por seus pecados anteriores, ou para revelar-les a força oculta da corrupção e o engano de seu coração. Deus permite a tentação para mostrar quão seu coração é enganoso. Pastor, eu sou consagrado, sou um anjo, ele está crescendo incluso alas às vezes, pastor, e me vino na tentação. Tentação. Há uma frase que diz que não podemos impedir que os pájaros vuelam sobre,
sobre nuestra cabeza. Lo que podemos impedir es hacer nidos sobre nuestra cabeza. Va a ser raro llegar aquí en la iglesia yo con esa poca teja que tengo, un nido en mi cabeza. Va a decir, pastor, ¿qué pasó? No, yo he dejado a los pájaros hacer nido en mi cabeza. No, así es la tentación. Pero los pájaros están volando. En mi casa es grave que hay unos pájaros asesinos ahí. Unos pájaros graves ahí. No puedo impedir que los estén volando, pero puedo impedir que estén sobre mí. Y Dios permite que la tentación pruebe su corazón. Pastor, ¿cómo la tentación va a probar mi corazón? Para revelar y para que sea humillado y para que te lleve a una dependencia más íntima y constante en Dios, para ser vigilante para ocasiones futuras del pecado. Salomón dijo que el sabio ve el peligro y pasa de lejos, pero el tolo pasa y cae en él. Cae. Cuando usted ve a alguien cayendo en tentación, no ore diciendo, mira, no vigiló, mira pues, pecador. Salomón dijo, cuidado, mira y no caiga en el mismo pecado, cuidado. Interesante que hay un texto bonito aquí de Deuteronomio capítulo 8. Vaya por favor, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Pastor, Dios no es el autor de la tentación. No es el autor de la tentación, pero Dios permite que la tentación viene. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años en el desierto? 40. ¿Para qué, pastor? Para, repita conmigo, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tú. Si sabías de guardar o no sus mandamientos. Dios probó a Israel para saber lo que había en el corazón de Israel, para saber si de verdad Israel iba a servir a Dios o se iba a ceder a la tentación. Mira Lucas 22, vamos para Lucas 22. Lucas 22, por favor. Aquí. Lucas capítulo 22, versículo 31 y versículo 32. Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pastor, Satanás quería destruir Simón y Jesús cuidó de Simón. Sí, permitió la tentación, pero no destruyó Simón. Escuche, la tentación destruye a los impíos, pero fortalece al salvo. ¿Quién se acuerda de la oración de Jesucristo, la oración del Padre Nuestro, que dice, no nos deje caer en... Pastor, no nos deje caer en tentación, ¿qué significa? Que nunca vai pasar por tentación. No, el propio Jesús fue tentado. No significa que usted nunca va a pasar por tentación. No nos deje caer en tentación significa no permitas nuestra caída mientras somos tentados. Cambió la cosa ahora. No nos deje caer en tentación. Pastor, ese versículo no se está cumpliendo en mi vida. Soy un cristiano, soy un siervo de Dios, estoy siendo tentado 24 horas. Yo he orado ya la oración del Padre Nuestro, ya cada noche he orado, pero cada vez que oro la tentación aumenta. Querido, comprenda que la oración no significa que Dios te va a librar de la tentación. Dios te va a librar en la tentación. Fue como Daniel. Dios no libró a Daniel de los leones, de la cueva. Dios libró a Daniel en la cueva. Pastor, Dios no me va a librar de las tentaciones. Las tentaciones van a venir para probar. La confesión de fe dice que Dios permite que sus propios hijos sean tentados para probar lo que está en sus corazones. Dios te está probando, no para destruirte. Te está probando para darte escape, te salir más fortalecido allá. No permita a Dios que nuestra caída mientras somos tentados debe ser nuestra oración. No es que estamos cambiando el Padre Nuestro, pero esa es la verdadera idea. Hubo un muchacho que se acercó a su mamá y la mamá estaba haciendo un bordado, pero justo en ese día la mamá había vuelto el bordado al revés. Estaba todo feo.
hilos sueltos. El bordado no tenía dibujo, era algo disforme el bordado. Y el muchacho había visto a su mamá trabajando en ese bordado hacía tantos años, tantos días. Y el muchacho miró y admirado dijo: pero mi mamá está trabajando en esa cosa tan fea, con los hilos sueltos. Porque às vezes cuando se está haciendo bordado se quedan unos hilos sueltos y al final la señora se va cortando a su lado contrario, se va quedando lindo. Y el muchacho miró justo al revés. Y el muchacho llamó a su mamá y dijo: mami, qué frustración de tu parte, ¿no ve, mami? ¿Por qué, hijito? Tanto tiempo trabajando en ese bordado y mira cómo está feo. Y la mamá entonces dijo: hijito, tranquilo, sentate. La mamá agarró el bordado, volvió al lado correcto el bordado y ahí había un lindo dibujo. No había hilos sueltos, no había nada disforme. El bordado a su lado natural, normal, era un lindo dibujo que la mamá había trabajado. El problema del muchacho fue que miró el bordado al revés. ¿Sabe cuál es nuestro gran problema, queridos? Quizás estamos pasando por situaciones justo ahora y no estamos viendo la belleza del arte que Dios está haciendo en nuestra vida. Estamos mirando la vida al revés. Quizás muchos de nosotros que estamos aquí en esta noche estamos pasando por grandes tentaciones y usted llega a dudar de su fe. Quizás estamos pasando por tan grandes problemas, hay hilos sueltos en su vida, hay cosas que usted no está entendiendo. Usted mira el dibujo, está todo disforme, horrible, y usted dice: ¿es eso que Dios está haciendo conmigo? Dios me está matando, mira cómo está feo. Y Dios te llama, pero no ahora, no ahora, quizás no entiendas ahora. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, es verdad, les ayudan a bien. No a los impíos, no a los que odian a Dios, a los que aman a Dios. Pastor, incluso esa situación que estoy pasando ahora hace parte del bordado de Dios para mi vida. Si usted ama a Dios, y mira que dice después: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Eres tú un llamado por Dios? ¿Eres un salvo en Cristo Jesús? ¿Eres un cristiano? ¿Ya profesó su fe? ¿Tiene sus pecados perdonados por la sangre de Cristo? Sí, pastor. Entonces todas las cosas que pasa contribuyen para su bien. Pastor, incluso mis tentaciones, pastor, incluso sus tentaciones. Dios permite la tentación para probar su corazón. Dios permite. Y va a llegar un día que vamos a llegar a un lugar maravilloso. Y Dios nos va a llamar en la eternidad y va a decir: hijo, sentate aquí. Dios, mi vida en la tierra fue una desgracia. Yo llegué al cielo por misericordia. Ni sé cómo llegué aquí, Dios. ¿Dónde es la puerta? Ni sé por dónde entré. No sé cómo llegué aquí al cielo. Y Dios: tranquilo, hijo, sentate. Y Dios va a agarrar su vida y va a mostrar, no el lado suelto de la cosa. Dios te va a mostrar todo el dibujo que preparó para usted, que fue algo que dijo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, para que experimentemos, para que descubramos la voluntad de Dios, que es buena, perfecta, agradable. Buena, agradable y perfecta. Pastor, estoy pasando por problemas muy serios. No creo que Dios está cuidando de mí en ese tiempo. Mi vida está suelta, hay hilos sueltos, hay situaciones que no estoy entendiendo. Ama a Dios. Fuiste llamado por Dios, eres cristiano, todo contribuye para tu bien. Así. Dios te va a mostrar cómo su vida está siendo dibujada para la gloria de Él. Los bordados al revés de hoy, Dios va a volver el lado correcto y te va a mostrar la belleza que tú eres. 2 puntos, por favor, y concluimos. La situación de los rechazados. La Biblia dice que aquellas personas malvadas, malas, Dios endurece a causa de su pecado anterior. Dios niega la gracia a esas personas. Personas malas, malvadas, impíos. Essa graça aqui poderia haber iluminado su entendimiento. Se acuerda de Romanos capítulo 1, versículo 22, 24, 26 y 28. Romanos 1, 24, 26, 28.
Romanos 1:24 dice: por la cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Pastor, Dios entrega a las personas al diablo, Dios entrega a las personas al maligno, a sus propias concupiscencias. Dios entrega, quita sus dones, los deja expuestos a las cosas que su corrupción de su pecado entrega a esas personas al propio Satanás, entregues por sus propios consejos, sus deseos pecaminosos. Dios entrega a las personas malas. 2 Coríntios capítulo 2 versículo 15 y 16. 2 Coríntios capítulo 2 versículo 15 y 16. La confesión de fe dice que Dios endurece por los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Hay personas que usan el evangelio y cuando escucha el evangelio su corazón se ablanda y la persona viene a Cristo. Pero hay otros que mientras escucha el evangelio su odio aumenta por Dios. Lo que pasó con el fundador de los Testigos de Jehová fue eso, Charles Russell. Cuando escuchó hablar de la predestinación, Charles Russell, cuando empezó a escuchar de la seguridad de la salvación, él odió esa palabra y dijo: yo no acepto esa enseñanza de la iglesia presbiteriana, yo no acepto esa enseñanza. Charles Russell salió rebelde de la iglesia presbiteriana y algunos años después empezó el movimiento conocido hoy como los Testigos de Jehová, que es una aberración teológica. Un hombre que usted viene a la iglesia, escucha el evangelio de la predestinación, de la elección de Dios, de la seguridad de la salvación que vamos a estudiar. Usted su corazón se alegra. Dios, gracias por me haber salvado, gracias, soy tu hijo. Esa misma gracia que usted está escuchando y se alegra, otros escuchan y odian a Dios, odian el evangelio. Yo odio a Cristo, yo odio el mismo evangelio. Es piedra preciosa para uno y piedra de tropiezo para otros. Dios permite eso. 2 Coríntios 2, 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Escucha eso. Pablo estaba acostumbrado con las victorias militares. En el imperio romano había las deidades. Cuando el ejército romano vencía la guerra, había un desfile de dos grupos de personas. Entraba el general todopoderoso romano, vencedor, poderoso, sobre un caballo lindo, y por detrás de él todos los soldados romanos maravillosos. Y había los sacerdotes paganos romanos, no eran cristianos, los sacerdotes romanos con sus incensarios ahí. Y ese olor para aquellos que vencieron la batalla, ese olor de incienso era olor de vida, era un olor de victoria. Hemos vencido la guerra. Y por detrás del general, de los soldados victoriosos, venían los esclavos, el ejército perdedor que fue hecho esclavo. El mismo público que aplaudía el general y aplaudía los soldados victoriosos decía: perdedores, a sus enemigos que habían estado como esclavos. Y ese mismo olor del incensario de los sacerdotes romanos, que para los victoriosos era olor de vida, ese mismo olor Pablo está diciendo: porque en Cristo somos grato olor, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierde olor de muerte. A los esclavos ese olor de incensario olía a muerte, porque de ahí era echado al Coliseo para que los leones matasen. De ahí iban a servir como esclavos hasta su muerte. El mismo olor, el olor de vida y olor de muerte. El evangelio Dios hace, la declaración dice que Dios permite que esa gracia sea de salvación para algunos y perdición para otros. Divina providencia, Dios hace así de esa manera. Entonces un consejo: si usted viene a la iglesia, escute a palavra, aunque sea de um ancianito que está ministrando, uma hermanita que vem e dá um saludo e seu coração se goza com esse saludo, um testemunho, seu coração se goza. É olor de vida para você. Mas se você vem à igreja e te incomoda estar aqui, quer escapar daqui o mais pronto possível para não dormir a las 10, para dormir a las 12, porque te importa hacer outras coisas que é mais importante para você. Não é que somos desorganizados, temos hora para terminar,
Pero usted ya no aguenta más la iglesia se volvió algo aburrido para usted. La iglesia usted no soporta más las prédicas, ya no quiere más mirar a los hermanos. Llega después que empieza el culto y sale antes que se acaba. La iglesia se volvió algo malo. Ese mismo evangelio está sirviendo de muerte para usted. El mismo evangelio que salva a algunos, hace gozar a los hermanos que están aquí. Si ese evangelio se es aburrido para usted, estar en la iglesia es aburrido, no soporta más. El problema es la bautista. Voy a las asambleas. Un año en las asambleas. No me gustan las asambleas, gritan mucho. Voy a la otra iglesia, movimiento misionero. Un año. No me gusta la iglesia movimiento, voy a la otra. No es la iglesia el problema, querido. Ese evangelio se volvió olor de muerte para usted.